Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Marcelo Lobo de tuespamental.com y en este video te quiero contar lo que pasa si meditas 1000 horas. Bueno amigos, yo les quiero contar que soy un maestro espiritual con un estado de iluminación por el amor, que tengo recién ahora 1000 horas de meditación y me dedico a las prácticas espirituales de forma sistemática y profunda y muy dedicada, porque lo que me interesa a mí es conocerme en totalidad y eso lo lograré cuando sienta la paz interior de forma completa y plena en mí. Eso se logra cuando tú te conoces completamente. Ya. Entonces, en esto que yo estoy haciendo y que he decidido hacer, cuando era el 2017 más o menos, por ahí, me puse a hacer un libro de autoconocimiento, que es este de acá, ¿ya? Y lo que pasó fue que en el transcurso del libro me puse a estudiar y aprendí una técnica que se llama Vipassana. Vipassana es la técnica de meditación de Buda con la que él logró la iluminación por la paz. Entonces, lo que sucedió fue que desde el 2017 o 2018 más o menos, yo me puse a practicar Vipassana porque es una de las cosas que yo sabía perfectamente que me iba a ayudar a evolucionar. Entonces lo que sucedió fue que yo, además de eso, me puse a hacer otras prácticas espirituales que tienen que ver con el perdón, con la aceptación, y a base de eso fue que yo en septiembre del año pasado logré un estado iluminado de conciencia, que concretamente es el nivel 500 de la escala del Dr. David Hawkins. Bueno, el punto es que lo que yo te voy a contar ahora en este video tiene que ver con una persona que yo, eh, con una persona que se dedicó a meditar 1000 horas y que después de 3 años más o menos, sí, logró esas 1000 horas. Entonces, para que tú entiendas un poco más lo que yo te voy a contar, necesito mostrarte esto de acá. Y esto es una curva de evolución que simplemente es la curva de evolución donde cada alma va avanzando, ¿no es cierto? Por aquí. Y esa es la curva que cada uno está subiendo en este momento. Ahora, ¿qué sucede? Que yo, todos, miren amigos, todos tenemos un grado de evolución ahora mismo, ¿ya? Y todos vamos subiendo por esta curva de evolución. Pero no todos vamos en el mismo momento del viaje, en el mismo lugar del viaje, ¿entienden? Eventualmente todos los caminos espirituales van hacia lo mismo, hacia el autoconocimiento total y hacia el encuentro con Dios, pero no todos vamos en el mismo punto del viaje. Entonces, para que tú me entiendas un poco más lo que yo te voy a contar en este video, te quiero contar que yo, haciendo el libro que antes te mencioné, yo estaba más o menos por ahí, cuando yo lo estaba haciendo. Y lo que sucedió es que después de como 3 años logré avanzar hasta un poco más arriba de esta línea. En esa línea es el nivel 500 del que te hablaba, que es la iluminación por el amor o simplemente lograr amarte a ti mismo, que es lo mismo, ¿ya? Es cuando tú te logras amar a ti mismo de verdad, el amor que tú sientes por ti mismo, que es el amor propio, nace de forma definitiva en tu mente. Significa que no se va. Significa que tú te amas hoy, ayer y mañana y pasado mañana y siempre. Cuando tú te amas verdaderamente, sientes el amor todo el tiempo. Entonces no es que el amor en un momento está y en otro no está. ¿Me entiendes? Entonces, como el amor está siempre, el amor de tu propia alma ilumina tu mente. Por eso es que el nivel 500 o el amor propio es un estado iluminado de conciencia, iluminado por el amor. ¿Ok? Ya.
Entonces, amigos, dicho esto, yo empecé a meditar de una forma más como... Yo empecé en realidad el 2017, pero no lo hacía tan constantemente. Eh, y eventualmente llegué a meditar alguna vez 2 horas diarias, pero siempre en el fondo meditaba como 1 hora o 45 minutos, por eso es que al final me demoré tanto tiempo. Pero dado que yo estoy haciendo un estudio de evolución espiritual donde quiero comparar el rendimiento, la velocidad, la eficacia y la eficiencia de diferentes prácticas espirituales, es que me decidí en ese tiempo a meditar 1000 horas y ver qué pasaba conmigo. ¿Ya? Y bueno, eventualmente ahora yo voy a tomar una decisión si sigo meditando o no, que yo creo que sí. y, y entonces ahora yo te voy a contar qué ha sucedido. Eh, bueno, yo estaba, cuando yo llevaba unas 100 horas más o menos, que en realidad eran como 3 meses ya meditando de forma continua, una de las primeras cosas que me ocurrió fue que yo un día estaba meditando y sentí una corriente eléctrica, como un impulso eléctrico que emergía desde el chakra raíz, que está exactamente en la entrepierna. Y no sé si algún día te has golpeado acá en el codo, ¿no es cierto que duele? Se siente como una electricidad, ¿no es cierto? Que es porque se golpea un nervio. Ya, bueno, imagínate algo así, como esa electricidad, como un impulso eléctrico, ¿no es cierto? Que nace exactamente en el chakra raíz, pero que no es doloroso, ¿ya? Bueno, algo así sentí. Entonces fue una cosa súper extraña porque yo dije, ¿y eso qué es lo que es? Eh... no sé qué lo que era, entonces fue como que dije, bueno, lo voy a ignorar, no sé, da lo mismo, qué importa. Lo anoté, sí, más o menos. Después pasó como un mes o dos, ya no recuerdo bien, y de pronto otra vez, otra vez. Yo dije, oh, de nuevo lo mismo. Pasaron 2 meses más tal vez y otra vez. Y después a empecé a sentir uno de esos impulsos como uno al mes. De pronto como que uno a la semana. Yo dije, ya aquí hay una tendencia, aquí algo está pasando, dije yo. Eh, me puse a registrarlo, me acuerdo. Y al final, claro, sucedió que hubo un momento donde había mucha de esa actividad y después decayó. De pronto yo me acuerdo que estaba sentado en cualquier parte y de pronto empezaba a sentir como una corriente eléctrica que se movía ahí. Y yo decía, me estoy, me estoy sugestionando simplemente o algo está pasando. Y no, sí, algo estaba pasando. Lo que estaba pasando es que la Kundalini tenía un movimiento concreto ahí y estaba muy activa. Y de hecho hasta el día de hoy, que eso fue como el 2018 más o menos que pasó eso, empezó eso. Claro, como... ¿sí? Hasta el día de hoy, de vez en cuando, no siento ese como impulso eléctrico, pero sí esa como corriente que se mueve de vez en cuando. Claro, alguna vez también la sentí en la espalda, y después de la iluminación por el amor, una vez me acuerdo que la sentí acá en la nuca. Sí, la sentí acá en la nuca. Y ahí sí que era exquisito. Era súper agradable, súper rico sentirlo y era como, oh, qué rico. Era como, como estos masajeadores de cabeza que uno siente electricidad. Ya, era así. Yo me acuerdo que salí a caminar una vez, un día, y como que lo sentía todo el rato, y como que no se pasaba nunca, y era como... oh. Bueno, cosas extrañas que no se le escuchan a mucha gente, pero
Pero sí, es lo que sucede. Y al final, la Kundalini es una energía que se puede sentir en el cuerpo, ¿no es cierto? Pero se siente en el cuerpo porque en tu mente está pasando algo. Tu mente, en tu mente está pasando algo y eso hace que en los nervios de tu cuerpo se empiece a sentir una corriente eléctrica. Y finalmente, esa energía lo que hace es que tiende a subir, ¿no es cierto?, desde el chakra raíz que se ubica en tu entrepierna y empieza a subir, ¿no es cierto?, cada uno de los chakras hasta que sube finalmente acá. El objetivo final de esta energía es que llegue acá, pero cuando llega acá, tú logras el nirvana. Logras el nirvana o la iluminación por el amor. O sea, la iluminación por la paz, quise decir. No por el amor, por la paz. ¿Ya? Entonces, eso en una parte ha pasado con la Kundalini, ¿no es cierto? Que antes de iniciar estas horas de meditación yo no tenía nada de eso. De hecho, una vez, creo en el 2014, una chica que practicaba Reiki pasó sus manos por mis chakras, me acuerdo, y cuando llegó al chakra raíz, sintió que ese chakra tenía mucha energía y como que me dijo después y yo quedé así como interesante, dije yo, pero no sabía qué. Bueno, parece que la energía como que se estaba acumulando en esa parte, ¿no es cierto? Y después ya, a medida que yo seguí evolucionando, eventualmente empezó a hacer estos impulsos. Porque al final era como que quería subir. Eso. Otra de las cosas que también ocurrieron algunas veces es que mientras yo estaba meditando y haciendo los ejercicios concretos, eh, ocurría de que de que yo de pronto como que mi mente es- empezaba como a divagar en ideas, empezaba a ver personas, ya y lugares y todo eso y yo de pronto como que me perdía en eso y como que eso era una distracción claramente, pero lo que ocurría es que yo después cuando me daba cuenta yo decía, espérate, ¿esto qué es lo que es como, ¿estáis recordando algo? ¿Es una vida pasada? ¿Qué onda? Y fue bastante difícil descubrir exactamente qué es lo que era, pero en realidad no tenía nada que ver con vidas pasadas ni nada de eso, sino que descubrí que como estaba tan cerca de la iluminación por el amor, tenía como aumentos repentinos de creatividad y de imaginación. Entonces era tanto ese aumento repentino que como que a mi mente le costaba controlarlo. Entonces mi mente empezaba como a divagar en ese tipo de cosas. Pero eran visiones mentales que yo tenía que eran como muy así como reales, así como si fueran recuerdos exactamente, así como, oh, sí, claro, como los recuerdos que yo podría tener de lo que hice ayer, por ejemplo. Ya, cosas así, como muy vívidos. Veía incluso personas, cosas, pero eso no tenía nada que ver. ¿Y sabes por qué te cuento de esto? Eso no tenía nada que ver con las vidas pasadas. Te cuento esto porque eventualmente si tú lo llegas a hacer y seguramente te llega a pasar algo así, seguramente te vas a pasar toda una fantasía, ¿no es cierto? De que, oh, son mis vidas pasadas y todo eso. No. Eso va a ser al final una trampa del ego y todo eso. Yo no quiero que te caigas en trampas del ego. Entonces, para que tú entiendas mejor por qué ocurría eso, era porque la fuente de la creatividad es el amor. Entonces, todas las meditaciones que son efectivas para la evolución espiritual te llevan eventualmente, ¿no es cierto?, a evolucionar hacia el amor. Y como yo estaba tan cerca de eso, de pronto tenía incrementos repentinos de creatividad, de imaginación y empezaba a darle con eso. Pero si te llega a pasar, ya sabes de qué se trata. Lo que tienes que hacer es concentrarte, ¿no es cierto?, en el foco de meditación. Otra de las cosas importantes que también pasan y que suceden
y que son muy buenas, es que tienes un aumento, eh, un aumento de tu inspiración y de la claridad mental. Eso es muy genial porque la inspiración, por ejemplo, proviene del verdadero ser, del espíritu eterno. Entonces, cuando te llegan estas inspiraciones de ideas, de conocimientos, es fantástico y esa es una de las otras cosas que sucedían. Por ejemplo, cuando estaba haciendo este libro, que fue muy difícil, eh, habían cosas que yo tenía que resolver en este libro. Muchas cosas y claramente yo no se las podía preguntar a nadie porque nadie sabía. Era algo que yo solo tenía que hacer. Y lo que sucedió fue que yo recibía mucha inspiración de mi ser. Hay una sabiduría que todos tenemos dentro de nosotros que es la que nos da eso. ¿Ya? Nos trae el conocimiento, nos trae la creatividad y nos trae la inspiración. Bueno, entonces cuando yo estaba meditando, abría un canal en mi mente para que esa sabiduría entrara. ¿Te das cuenta? Entonces a veces como que yo tenía un problema bien complejo que resolver y de pronto así como ni siquiera estaba pensando en el problema, sino que estaba haciendo la meditación y de pronto así como un resplandor en mi mente, así como ¡pa! La idea así que resolvía como anillo el dedo el problema y era como ¡wow! ¡Qué impresionante! Y a veces era como que yo me llegaba una idea, ¿no es cierto? Y era como que yo estaba ahí meditando y yo decía, ya, esa idea, esa es la que responde, ¿no es cierto? Eh, pero por alguna razón como que yo no la anotaba y se me olvidaba después. Entonces al día siguiente, de nuevo estaba meditando y de nuevo, ¡pa! La idea. Y por alguna razón a veces incluso de nuevo no la agarraba porque eran muchos problemas que tenía que resolver y eran muchas ideas que venían. Y la cosa es que, no sé, a veces llegaba de nuevo un tercer día, estaba meditando y de nuevo así, ¡pa! La idea. Y era como que, literalmente, amigos, era como que había algo que me mandaba la idea y era como, agárrala, agárrala, agárrala. No la agarró, agárrala, agárrala, no la agarró, agárrala, agárrala. Al final, de hecho era así, era así. Mi ser, que es el tuyo también, nuestro verdadero ser, me mandaba la idea así, a ver si yo la agarraba, agárrala, 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 me decía. Bueno, hasta que así, eh, a través de la inspiración, ¿no es cierto?, logré resolver muchos problemas simplemente meditando. Y la meditación vipassana no se trata de un ejercicio reflexivo, o sea que no es que yo estuviera pensando en los problemas, sino que yo estaba haciendo otro ejercicio. Y lo genial de todo esto es que cuando tú puedes y finalmente tú de alguna forma logras inspirarte de forma consciente y eventualmente quedas inspirado y puedes inspirarte cuando tú quieras, ¿ya? Entonces después, mientras más avanzas en tu evolución, finalmente tienes acceso al conocimiento del verdadero ser, pero así, ¿me entiendes? O sea, fácilmente. No es como que tengas que meditar o que las cosas te lleguen en sueños, no, simplemente tú tienes un problema que resolver y automáticamente tienes la respuesta. Esa es una de las cosas que te pueden suceder si tú meditas 1000 horas. La otra cosa que me pasó fue que cuando yo creo que llevaba ya unas 600 horas de meditación, eh, eventualmente lo que yo hacía era meditar 1 hora, pero como 2 veces recuerdo que me pasó que ya por los 40 minutos más o menos, logré entrar como una meditación a un estado más profundo de meditación y de pronto sentía una energía súper cálida y tierna aquí en esta parte de mi pecho. Y esa energía como que emanaba de aquí, ¿no es cierto? Del chakra corazón. Y como que quedaba de este tamaño, así. No tan grande, como de este tamaño y como que en el centro de mi pecho sentía eso. Me pasó como 2 veces. Y yo me acuerdo que después era súper, súper rica la sensación, súper agradable todo eso.
Y yo después de salirme de la meditación, yo decía, ay, ¿qué que será? ¿Eso será el amor o no? ¿Será el amor? Yo decía, sí. Amigos, eso era el amor que yo estaba sintiendo cuando todavía me estaba acercando más al estado iluminado. Eso era. Y bueno, después, una vez que yo logré el estado iluminado, me acuerdo que una vez estaba en la casa de un familiar. No estaba meditando, sino que estaba sentado ahí en el sillón mientras estaban todos mis algunos primos y unos tíos ahí haciendo sus cosas. Yo estaba sentado en el sillón compartiendo con una sobrinita y de pronto, sentí exactamente lo mismo que había sentido en la meditación profunda. Lo sentí acá, pero yo no estaba meditando, o sea, yo estaba relacionándome con la gente. Y yo dije, wow, o sea, siento lo mismo que sentía cuando en esas meditaciones profundas. Así que, claro, lo que ha pasado ahora, después de la iluminación, es que, como yo dije en un principio, sientes ese amor todo el tiempo. Todo el tiempo. No es que ahora sí y después no, no, lo sientes todo el tiempo y vives en eso y por eso es que es tan genial. Y por eso también estoy haciendo este video, a ver si te motivas a meditar. Eh, claro, entonces lo que pasa, amigos, es que después de la iluminación, pasa ahora que eso que yo te contaba de que me sucedía como a los 40 minutos, que me sucedió 2 veces antes del estado iluminado, ahora como que, no sé, a veces pasan 5 o 10 minutos y entro en un estado profundo de meditación donde lo que te decía que siento aquí se hace más intenso, se hace más intenso. Y uno como que entra en un estado de gozo. Oh, que es súper rico. Es súper rico, exquisito. Y claro, la energía se siente súper grande y súper intensa. Y no, o sea, deberían probarlo, porque en realidad como que uno podría de hecho como que quedarse mucho tiempo así, de hecho, mucho tiempo así y es fabuloso, de verdad. Entonces, la verdad es que como esto es tan peculiar y tan extraño, yo no tengo con qué comparártelo, pero lo que se siente es realmente genial y tú podrías llegar a eso si tú te dedicas a tu evolución. Pero como ya decía en un video anterior, no es para que te pase un rato, es para que tú te quedes así. Te das cuenta que eso es lo que a mí más me gustaría, que tú te quedaras así. ¿Ya? Porque yo sé que se puede. Sé que se puede porque yo lo he logrado y porque tú también lo puedes lograr si tú quieres. ¿Ya? Eh, Otra de las cosas que también suceden es que tu concentración aumenta, pero tu concentración mental aumenta a un punto muy alto comparado con la mayoría de la gente. Entonces, lo que pasa es que después tú puedes hacer tu vida común y corriente, ¿no es cierto? Pero estar completamente concentrado en lo que estás haciendo. Por eso, de ahí viene, ¿no es cierto?, la enseñanza esta de que tú tienes que estar aquí y ahora, en el aquí y el ahora. Pero lo que nunca se ha explicado con mucho detalle es por qué la gente se distrae en cosas del pasado o del futuro. Eso tiene que ver con las distracciones que el ego personal te genera. Pero tú evolucionas cuando tú desintegras ese ego. Entonces, a medida que tú lo vas haciendo, las distracciones mentales que el ego te genera van bajando. Y eso te permite eventualmente estar aquí y ahora, pero sin ningún esfuerzo. No es que yo esté así como, ay, tengo que estar concentrado. No, simplemente vivo en un estado mental de concentración. Y eso produce varias cosas. Produce que todo lo que tú haces, eh, tienes tal cantidad de energía mental orientada a hacer eso, que todo eso lo logras con una mayor eficacia, una mayor eficiencia, en una mayor calidad y incluso hasta más rápido y de una manera más fácil. Entonces esto que te estoy diciendo se aplica básicamente a todo. A todo. O sea, tú puedes ser un deportista
y puedes tener una concentración tal que tu rendimiento aumenta. Puedes ser un artista y puedes tener una concentración tal que la creatividad así, brota, brota. ¿Te das cuenta? O no sé, puedes ser un científico, puedes ser un periodista, puedes ser lo que tú quieras. Y la energía mental que tienes es tanta que es muy fácil hacer tus cosas, muy, muy fácil. Tu agilidad mental, ¿no es cierto? Para pensar, para procesar ideas, para entender cosas, es pero muy rápida, muy rápida. Y todo eso te puede pasar si tú meditas. Y ojo, no es para que sea por un rato, es para que se quede así, acuérdate. De modo que uno se convierte en un ser humano mucho más eficiente y óptimo haciendo estas cosas. Pero acuérdate, todo lo que yo he logrado no es exactamente con pura meditación, sino que también es con las prácticas espirituales. Porque hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Yo tengo ahora 1000 horas de Vipassana, pero en el camino a la iluminación terminé desarrollando otra técnica de meditación que es, que es personal. Y en esa tengo yo creo por lo menos unas 500 horas. Y si consideramos las horas de aceptación que tengo, que partí hace muchos, muchos, muchos años, más o menos desde que tenía 9 años, no sé, yo creo que tengo más de 1000 horas obviamente, y de perdón también, así que al final, claro, la evolución espiritual se da por el conjunto de todas las cosas que yo he estado haciendo. Yo te estoy contando lo que ha pasado en el tiempo de las 1000 horas de Vipassana. Eh, y bueno amigos, yo creo que espero haberte motivado con todo esto. Yo creo que los beneficios de la meditación, ¿no es cierto?, se pueden aplicar para cualquier persona, completamente seguro de eso. Son cosas que toda persona le gustaría, toda persona quiere ser feliz, toda persona le gustaría concentrarse de forma plena en cada cosa. Y eso amigos, te lleva incluso a tener hasta sincronicidades, porque cuando tú realmente quieres hacer algo y destinas tu mente, una gran porción de tu mente, de la energía mental a eso, hay una serie de cosas que empiezan a ocurrir a tu alrededor para ayudarte a que eso ocurra. Y esas cosas eventualmente son sincronicidades e incluso hasta milagros. Pero tú necesitas avanzar bastante para llegar a eso, pero tienes que ser perseverante, porque si meditas un rato, no, tienes que ser perseverante como yo lo he sido. Y así puedes gozar de los beneficios de la meditación y del poder mental y espiritual. Pero acuérdate, tú tienes la misma capacidad que yo. La misma. La misma. No hay nadie más poderoso que otra persona, no hay nadie más. No hay gente especial aquí, yo no soy especial. No, yo no soy especial. Así que lo que te estoy contando es algo que tú perfectamente puedes lograr. Por eso es que yo no soy especial. ¿Ya? Así que motívate. Estas son una de las cosas que pueden pasar si tú meditas 1000 horas. Aparte, obviamente, de sentirte tan bien, no tener estrés, vivir relajado, vivir feliz, sentir amor. Y bueno, finalmente si sigues, porque como yo voy a seguir, obviamente, si tú sigues, vas a vivir en un estado de paz interior. Eso amigos, no tengo más que decir, ha sido un video bastante largo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. sigan avanzando y pónganle mucho empeño en su evolución. Hasta pronto. Chao, chao.